La acción humana. Tratado de Economía. Por Ludwig von Mises. 5. Estudio preliminar. 3. El autor y su obra. Principales aportaciones de Mises a la ciencia económica. Ludwig von Mises y la teoría del dinero, del crédito y de los ciclos económicos. Aunque, como es lógico, no procede efectuar en este estudio preliminar un resumen, siquiera sea breve y sucinto, del contenido de la obra que el lector tiene entre sus manos y que dentro de poco va a comenzar a estudiar, sí es preciso situarla adecuadamente en su contexto intelectual, explicando, sobre todo, cuál ha sido la evolución del pensamiento del autor que ha terminado plasmándose en este tratado. Las aportaciones de Mises al campo de la ciencia económica se extienden a lo largo de los 2 primeros tercios del siglo XX. En concreto, y según confesión propia, Mises se convirtió en economista tras leer en las Navidades de 1903 los Principios de Economía de Carl Menger. Es, por tanto, a partir de esa fecha cuando se inicia una extensísima y fructífera vida académica dedicada a la investigación y a la enseñanza de la economía, y que no habría de detenerse hasta 1969, cuando Mises se jubila como profesor de economía de la Universidad de Nueva York. El libro de Menger, que tanta influencia habría de tener en Mises, supuso un hito en la historia del pensamiento económico. Por primera vez se intentaba construir toda la ciencia económica partiendo del ser humano, considerado como actor creativo y protagonista de todos los procesos sociales. Menger creyó imprescindible abandonar el estéril objetivismo de la escuela clásica anglosajona y, siguiendo una tradición del pensamiento continental muy anterior, que podría remontarse incluso hasta los escolásticos españoles de los siglos XVI y XVII, consideraba que el científico de la economía debía situarse siempre en la perspectiva subjetiva del ser humano que actúa, de manera que dicha perspectiva habría de influir determinante e inevitablemente en la forma de elaborar todas las teorías económicas, en su contenido científico y en sus conclusiones y resultados prácticos. Se entiende, pues, como Menger considera imprescindible abandonar el estéril objetivismo de la escuela clásica anglosajona, siempre obsesionada por la supuesta existencia de entes externos de tipo objetivo, clases sociales, agregados, factores materiales de producción, etc. Consecuencia natural de la concepción subjetivista, que se retoma gracias a Menger, es no solo el desarrollo de la teoría subjetiva del valor y de su corolario, la ley de la utilidad marginal, sino también la idea del coste como valoración subjetiva de las alternativas a las que se renuncia al actuar, coste de oportunidad. La aportación seminal de Menger es continuada por su alumno más notable, Eugen von Bauwerk, 1851-1914, que fue catedrático de economía primero en Innsbruck y luego en Viena, ocupando la cartera de Hacienda del gobierno del Imperio Austrohúngaro en 3 ocasiones. Von Bauwerk no solo contribuyó a la divulgación de la concepción subjetivista que debemos originariamente a Menger, sino que además expandió notablemente su aplicación, en especial en el ámbito de la teoría del capital y del interés. Von Bauwerk criticó todas las teorías preexistentes hasta la aparición de su trabajo sobre el surgimiento del interés, siendo especialmente acertado su análisis crítico de la teoría marxista de la explotación y de las teorías que consideran que el interés tiene su origen en la productividad marginal del capital, impulsando, además, la teoría sobre el surgimiento del interés basada en la realidad subjetiva de la preferencia temporal. El más brillante discípulo de von Bauwerk fue, sin duda, Ludwig von Mises, que muy pronto se hizo notar como el más sobresaliente entre los participantes en el seminario que von Bauwerk dirigió hasta antes de la Primera Guerra Mundial en la Universidad de Viena. Ya en este seminario, del que también formaron parte teóricos de la talla de J.A. Schumpeter, Mises propuso extender la aplicación de la tradicional concepción subjetivista de la economía que había retomado Menger al ámbito del dinero y del crédito, publicando en 1912, bajo el título de La teoría del dinero y del crédito, la primera edición de su primer libro de economía importante.
Ludwig von Mises y la teoría del dinero, del crédito y de los ciclos económicos. Esta primera aportación seminal de Mises en el ámbito monetario supuso un gran paso adelante e hizo avanzar el subjetivismo de la escuela austríaca, aplicándolo al campo del dinero y fundamentando su valor sobre la base de la teoría de la utilidad marginal. Además, Mises solucionó, por primera vez, el problema, aparentemente insoluble, de razonamiento circular que hasta entonces se pensó que existía en relación con la aplicación de la teoría de la utilidad marginal al dinero. En efecto, el precio o poder adquisitivo del dinero viene determinado por su oferta y demanda. La demanda de dinero, a su vez, la efectúan los seres humanos no basándose en la utilidad directa que el dinero proporciona, sino en función, precisamente, de su poder adquisitivo. Pues bien, Mises resolvió este aparente razonamiento circular mediante su teorema regresivo del dinero, que con detalle analiza y explica en el epígrafe 4 del capítulo 17 del presente libro. De acuerdo con este teorema, la demanda de dinero viene determinada no por el poder adquisitivo de hoy, lo cual ineludiblemente daría lugar al mencionado razonamiento circular, sino por el conocimiento que se forma el actor basándose en su experiencia sobre el poder adquisitivo que el dinero tuvo ayer. A su vez, el poder adquisitivo de ayer vino determinado por una demanda de dinero que se formó sobre la base del conocimiento que se tenía respecto a su poder adquisitivo de anteayer, y así sucesivamente hacia atrás en el tiempo, hasta llegar a aquel momento de la historia en el que, por primera vez, una determinada mercancía, oro o plata, comenzó a tener demanda como medio de intercambio. La teoría del dinero y del crédito pronto se convirtió en la obra estándar en el campo monetario e incluyó también, si bien de manera incipiente, el desarrollo de una notabilísima teoría de los ciclos económicos, su segunda gran aportación a la teoría económica, que con el tiempo vendría a ser conocida con la denominación de teoría austríaca del ciclo económico. En efecto, Mises, aplicando las teorías monetarias de la Currency School a las teorías subjetivistas del capital e interés de von Bauer, se dio cuenta de que la creación expansiva de créditos sin respaldo de ahorro efectivo, medios fiduciarios, a que da lugar el sistema bancario basado en un coeficiente de reserva fraccionaria dirigido por un banco central, no solo genera un crecimiento cíclico y descontrolado de la oferta monetaria, sino que también, al plasmarse en la creación ex nihilo de créditos a tipos de interés artificialmente reducidos, inevitablemente provoca un alargamiento ficticio e insostenible de los procesos productivos, que tienden así a hacerse de forma indebida excesivamente intensivos en capital. La ampliación de todo proceso inflacionario mediante la expansión crediticia, tarde o temprano, de manera espontánea e inexorable, habrá de revertirse, dando lugar primero a una crisis financiera y después a una recesión económica en la que los errores inducidos en la inversión se pondrán de manifiesto y surgirán el paro masivo y la necesidad de liquidar y reasignar todos los recursos erróneamente invertidos. El desarrollo por Mises de la teoría del ciclo, que se encuentra estudiada con detalle en los capítulos 20 y 31 del presente libro, hizo que, por primera vez, se integraran plenamente los aspectos micro y macro de la teoría económica, y que se dispusiera de un instrumental analítico capaz de explicar los fenómenos recurrentes de auge y depresión que afectan a los mercados intervenidos. No es de extrañar, por tanto, que Mises fuera el principal impulsor de la creación del Instituto Austriaco de Coyuntura Económica, al frente del cual colocó como director, en un primer momento, a F. A. Hayek, Premio Nobel de Economía en 1974, y que este instituto fuera el único capaz de predecir el advenimiento de la Gran Depresión de 1929 como inexorable resultado de los desmanes monetarios y crediticios de los felices años 20 del siglo pasado que siguieron a la Primera Guerra Mundial. Además, es preciso resaltar cómo Mises y sus discípulos depuraron su teoría de los ciclos en paralelo con su análisis sobre la imposibilidad del socialismo,
que comentamos a continuación. Y de hecho, la teoría austriaca de las crisis no es sino una aplicación particular de los efectos descoordinadores que la coacción sistemática de los gobiernos en los campos fiscal, crediticio y monetario tiene intra e intertemporalmente sobre la estructura productiva.